Para entender un poco, comentaremos algunos conceptos básicos de lo que compete al asunto de la energía eléctrica. En este caso, una red eléctrica es una interconectada que tiene el propósito de suministrar electricidad desde los proveedores hasta los consumidores. Consiste en 3 componentes. Los principales: la planta generadora, que produce electricidad de combustibles fósiles, ya sea carbón, gas natural o biomasa, o combustibles no fósiles, que sería eólica, solar, nuclear e hidráulica. Las líneas de transmisión que llevan la electricidad de las plantas generadoras a los centros de demanda y los transformadores que reducen el voltaje para las líneas de distribución pueden entregar energía al consumidor final. Las fuentes de energía son recursos naturales y artificiales que se utilizan en la producción y distribución de algunos tipos de energía. Con esta característica es posible generar calor, producir electricidad para la toma de hogares y ambientes comerciales, proporcionar el desplazamiento de vehículos, entre otras características. Además, las fuentes de generación de energía eléctrica pueden ser renovables o no renovables. La primera opción, como su nombre lo indica, son aquellas con la capacidad de reponerse de forma natural, y la segunda alternativa, en cambio, son las fuentes que pueden agotarse en un futuro próximo. Para continuar, debemos conocer sobre los diferentes tipos de fuentes de energía eléctrica más a profundidad. En este caso, tenemos la energía hidroeléctrica, que sería la planta hidroeléctrica utilizan el poder del agua para generar la electricidad, y para ello se construye una presa en un río para contener el agua, creando un depósito muy parecido a un lago. Luego, esta captura se lleva a través de tuberías hasta la central eléctrica, y en este lugar se utilizan turbinas y generadores para transformar la presión del agua de la presa en un movimiento, generando así la energía eléctrica. La energía eléctrica renovable de esta fuente corresponde a más del 64% de la materia energética del país, y se estima que solo se está aprovechando el 35% de su potencial. La desventaja de las grandes centrales hidroeléctricas son el impacto ambiental que pueden causar, ya que necesitan una gran área de inundación. Otra desventaja es que la deforestación provocada por su construcción y cambios en la estructura de los ríos. También encontramos la energía termoeléctrica. Las plantas termoeléctricas son otro tipo de fuente de energía eléctrica renovable, un poco más amigable con la naturaleza. En este caso, el sistema funciona calentando el agua con combustibles fósiles, con derivados del petróleo, gas natural y carbón mineral. Este calentamiento produce un vapor que es transportado por tuberías hasta las turbinas, haciéndolas girar. Las turbinas están conectadas a generadores que crean un campo electromagnético interno, formando energía eléctrica. A diferencia de la opción anterior, esta fuente no es tan renovable, ya que funciona con combustible fósil finito. También genera un impacto ambiental por la quema de estos materiales, generando humo contaminante. Tenemos también la energía eólica, que las construcciones de parques eólicos se construyen para aprovechar el viento, transformándolo en energía. Funcionan a través de turbinas que se parecen mucho a un molino, que se mueve a causa del movimiento. Junto a las turbinas también hay generadores que, debido a la rotación del rotor, una parte interna móvil que genera campos electromagnéticos que se transforman en energía eléctrica. Esta opción de electricidad es 100% renovable y limpia, lo que produce el impacto ambiental muy reducido.
La principal desventaja es la intermitencia. Después de todo, no siempre hay suficiente viento para formar energía para este proceso. Y por último, tenemos la energía nuclear. Las plantas nucleares utilizan elementos radioactivos como el uranio para generar energía. En este sistema, el núcleo del átomo del uranio se desintegra, liberando una gran cantidad de calor o energía, por lo que se conoce como fuentes de energía eléctrica nuclear. El calor producido en estas plantas se utiliza para convertir el agua en vapor. Este resultado es impulsado por tuberías, lo que promueve el movimiento de las turbinas, que a su vez mueven el generador de electricidad. La mayor desventaja de esta opción es la capacidad de producción, que cada libra de carbón es proporcional a cierta cantidad de energía que se puede producir. Pero conviene recordar que no es renovable, ya que necesita material radioactivo en su proceso. Una vez conocemos cuáles son y de dónde vienen los diferentes tipos de energía eléctrica, tenemos que también entender qué es una acometida eléctrica, que son las instalaciones de derivación que canalizan la energía eléctrica desde una red de distribución hasta el cuadro general de protección de un inmueble. Esta prolongación es necesaria para dotar de suministro eléctrico a una vivienda o local. También tenemos que tener conocimiento de los diferentes conceptos básicos, como el pad mounted, que es una solución compacta y segura que integra una celda de media tensión, un transformador y una celda de baja tensión. Todo esto en un solo conjunto, pero con compartimientos debidamente separados. También tenemos que saber que es una planta eléctrica, que es una máquina que se mueve con un generador de electricidad a través de un motor de combustión interna, y es comúnmente utilizada cuando hay déficit en la generación de energía eléctrica o en caso de cortes en el suministro eléctrico, y garantiza la continuidad del trabajo en las operaciones de producción. El medidor, que es el contador también conocido, y es el encargado de mandar la señal a la planta eléctrica para que se active en dado caso de una falla eléctrica. También sirve para tener un control acerca de la cantidad de energía eléctrica que pasa a través del tablero. Y por último, llegamos a la parte de los tableros, que ¿qué son los tableros eléctricos? Los tableros eléctricos son los encargados de proteger los componentes de mando y de control de cualquier sistema eléctrico, desde el circuito básico en un hogar hasta el de una máquina industrial, en el que se protegen cada uno de los distintos circuitos en los que se dividen las instalaciones a través de fusibles. De igual manera, en esto se pueden concentrar los dispositivos de conexión, maniobra, protección, entre otros, que permitan que una instalación eléctrica funcione en óptimas condiciones. Al menos existe un cuadro principal por instalación, como ocurre en la mayoría de las viviendas, y desde este se pueden alimentar uno o más cuadros secundarios, como ocurre normalmente en las instalaciones industriales y grandes comercios. Estos tableros de electricidad deben cumplir con una serie de normas que garanticen el funcionamiento adecuado y el suministro de energía correcto. Así, con un flujo correcto de distribución de energía, se pueden asegurar la seguridad de las instalaciones que presenten un tablero industrial. ¿Para qué sirven? Proteger los electrodomésticos de cualquier subida de tensión, garantiza la seguridad de las personas, permite detectar problemas y fijar soluciones en los interruptores. También sirven para contar el suministro cuando excede el consumo. ¿Cuáles son sus partes? A pesar de que los tamaños y formas puedan variar según la aplicación que se les dé, existen partes esenciales que podemos encontrar en cualquier tablero eléctrico. Primero, el gabinete, los componentes eléctricos, la canaleta, la clema, el riel metálico y las barras colectoras.
¿Dónde se ubican estos tableros eléctricos? Dependiendo del área al que se quiera aplicar el tablero, podemos usarlo en el ámbito industrial, minero o doméstico, según el uso de energía eléctrica, y sus aplicaciones son las siguientes: centro de carga o uso residencial, centros comerciales, celdas de seleccionamiento, centros de control de motores, centros de distribución de potencia, centros de fuerza, alumbrado público, subestaciones. Y se debe tener en cuenta, primero, tener un lugar de fácil acceso. Para inmuebles de más de un piso se coloca un tablero seleccional mínimo en cada planta, altura de fácil maniobra y mantenimiento, y espacios libres frontal no menor a 1 metro para la operación y mantenimiento. Por último, podemos ver los diferentes tipos de tableros. En estos se encuentran los tableros adosados, que son aquellos que disponen de un sistema simple y generalmente están fabricados de acero galvanizado. Están los empotrados. Este tipo de tablero se caracteriza porque va colocado dentro de las paredes o estructuras. Los tableros autosoportados, que son los que podemos ver en un amplio sistema de distribución, suelen tener un mayor tamaño y tienen capacidad de sostener su propio peso, y normalmente se coloca sobre un pedestal, ya sea fijo o anclado. También tenemos los tableros IP65, que es muy útil para el exterior o los entornos interiores muy hostiles, donde es necesario incluir un tablero eléctrico. Los tableros de control de motores, cuando hay motores eléctricos que se deben ser arrancados a través de contadores o arrancadores. En este tablero se caracteriza por tener como componentes principales los contactores, relevadores y todo tipo de componentes que se utilizan para controlar motores eléctricos. También tenemos los tableros de distribución según sus diferentes tipos: distribución principal y distribución secundaria. Los de distribución principal son los que conectan directamente a la línea de alimentación y tienen un interruptor maestro o principal capaz de cortar todo el suministro de energía eléctrica, y los de distribución secundaria son derivaciones del tablero principal y se encargan de controlar las pequeñas áreas de las partes del sistema. ¿Alguna vez se han preguntado qué es el gas natural, cómo se utiliza, su importancia, cómo se produce y llega hasta nuestros hogares? El gas natural es una mezcla de gases entre los que se encuentra en mayor proporción el metano. La proporción en la que se encuentra este compuesto es del 75 al 95% del volumen total de la mezcla. El resto de los componentes son etano, propano, butano, nitrógeno, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, helio y argón. El desarrollo del empleo del gas natural se ha realizado con posterioridad al uso del petróleo. El gas natural, que aparecía en casi todos los yacimientos petrolíferos, se quemaba como un residuo más. A pesar de su enorme poder calorífico, no se podía aprovechar por los grandes problemas que planteaban su almacenamiento y transporte. La necesidad de encontrar nuevas fuentes de energía, la puesta a punto de las técnicas de licuefacción de gas y procedimientos de soldaduras de tuberías para que pudieran resistir grandes presiones, han hecho posible la utilización de todos estos recursos energéticos. Hoy Europa es abastecida por una gran red de gasoductos que recorren miles de kilómetros y están en proyecto otros nuevos como Asia y Argelia. El gas natural se usa como combustible doméstico e industrial, teniendo un gran poder calorífico. Su combustión es regulable y produce escasa contaminación. Incluso la producción del CO2 es poco mayor de la mitad de la producida por los restantes combustibles fósiles. También se usa como materia prima en la industria petroquímica para la obtención de amoníaco, metanol, etileno, butadieno y propileno. El gas natural es una de las energías primarias de utilización más reciente, puesto que hasta la segunda década del siglo XX no comenzó su comercialización en Estados Unidos, país pionero en su producción y consumo.
no extendiéndose su empleo a Europa Occidental hasta después de la Segunda Guerra Mundial, aunque su conocimiento se remonta, al menos, al comienzo de la explotación comercial del petróleo. En la siguiente tabla podemos observar el listado de los 10 países con las mayores reservas de gas natural del mundo, siendo Venezuela la octava reserva probada de gas natural, con una riqueza de más de 200 billones de pies cúbicos, que sin embargo escasea en la mayoría de los hogares. Las razones que explican la creciente utilización del gas natural en el mundo, en sustitución de otros combustibles, son diversas. Esta ofrece un alto poder calorífico, mayor limpieza ambiental frente al resto de combustibles fósiles, al generar menos cantidades de CO2 del efecto invernadero y por ello menos penalizada por el Producto de Kioto y la asignación de emisiones. Ofrece comodidad de utilización para la generación de calor en consumos domésticos e industriales. Este gran uso en procesos industriales como por ejemplo tratamientos de endurecimiento y como elemento de síntesis. Posee una gran versatilidad, pues el gas natural puede competir con las restantes energías primarias en un 70% de sus empleos, básicamente en los procesos de generación de calor. La cadena de valor del gas natural se basa en la identificación de grupos de procesos mejor conocidos como eslabones, que por su naturaleza generan cambios físicos sobre dichos recursos y permiten su disposición para el consumidor final, razón por la cual constituyen en sí mismos una actividad productiva. Los eslabones de la cadena de valor del gas natural son exploración y producción, tratamiento y extracción, fraccionamiento, transporte y distribución. La exploración y producción inicia con la exploración. Esta es la actividad en la cual se realizan los estudios necesarios como levantamiento de suelos, análisis geológicos, entre otros, para descubrir, identificar y cuantificar acumulaciones de hidrocarburos gaseosos. Una vez detectados los recursos, se procede a definir el plan de desarrollo del yacimiento y se inicia la fase de producción del gas natural, la cual representa el conjunto de actividades que permiten extraer el recurso contenido en los yacimientos y su separación del petróleo. Tratamiento y extracción. Una actividad que permite remover los componentes no hidrocarburos del gas natural, principalmente el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, el agua, componentes sólidos y otros, a través de cualquier proceso físico, químico o de ambos. Luego de ser tratado, se procede a separar el gas metano del resto de los componentes del gas natural, llamado líquidos o componentes pesados. Este proceso es conocido como la extracción. El fraccionamiento, proceso en el cual los hidrocarburos pesados son removidos y separados en productos distintos o fracciones como el propano, butano y etano. Por último, el transporte y distribución. Ambos eslabones constituyen el vínculo entre las actividades asociadas a la extracción, exploración y producción, y adecuación, los cuales serían el tratamiento o acondicionamiento del gas natural y el consumidor final. Se ven envueltas un conjunto de actividades para recibir, trasladar y entregar el gas natural desde un punto de producción o recolección a un punto de distribución. Para ello se requieren el uso de gasoductos y plantas de compresión si se transmite el hidrocarburo en estado gaseoso, o facilidades de licuefacción,
regasificación y desplazamiento mediante la vía marítima si se transporta en estado líquido. La distribución serían actividades que permiten recibir, trasladar y entregar el gas desde un punto de recepción en el sistema de transporte hasta los puntos de consumo, mediante sistema de distribución industrial y doméstico. Relación del gas natural con el medio ambiente. El gas natural es el combustible fósil con menor impacto medioambiental de todos los utilizados, tanto en la etapa de extracción, elaboración y transporte como en la fase de utilización. Respecto a la fase de extracción, la única incidencia medioambiental está ligada a los pozos en los cuales el gas natural se encuentra relacionado a yacimientos de petróleo que carecen de sistema de reinyección. En esos casos, el gas se considera como un subproducto y se quema en antorchas. Por otro lado, la transformación es mínima, limitándose a una fase de purificación y, en algunos casos, eliminación de componentes pesados, sin emisión de efluentes ni productos de escorias, permitiendo su uso como fuente de energía directa en procesos productivos o en el sector terciario, evitando los procesos de transformación como los que tienen lugar en las plantas de refinos del crudo. La misma pureza de este combustible lo hace apropiado para el empleo con las tecnologías más eficientes, como generación de electricidad mediante ciclos combinados, producción simultánea de calor y electricidad mediante sistemas de congelación, climatización, mediante dispositivos de compresión y absorción. También se pueden emplear como combustible para vehículos, tanto privados como públicos, mejorando así la calidad medioambiental del aire de las grandes ciudades. Las claves de la escasez del gas doméstico en Venezuela se deben a múltiples factores como la caída de producción, ya que el 90% del gas natural está relacionado al petróleo, lo cual indica que solo puede ser exportado cuando se bombea el crudo. La estatización del sector clave y la escasez de cilindros. Según la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, en el país solo el 12% de los hogares cuentan con gas directo o por tuberías. Las sanciones, las cuales han agudizado la crisis de la industria y retrasado la actualización de las instalaciones de PDVSA, un factor clave para que las operaciones se mantengan en marcha y sin sobresalto. Las exportaciones de gas a otros países han agudizado y contribuido a que la escasez de gas doméstico sea un constante en el país.